La Tierra Santa en la época de Jesús era totalmente diferente de lo que la gente imagina que fue, y estaba lejos de ser un país apartado lleno de pastores itinerantes y casbás orientales. Era una tierra de riqueza y belleza, una de las mayores exponentes de la cultura griega en el mundo antiguo. Sin embargo, toda su gloria presente y pasada se desvanece en la oscuridad, a la luz de la preeminencia profetizada que la Tierra Santa tendrá en el reino de Dios, que pronto vendrá. Jerusalén. Hoy, la tierra de Israel a menudo se describe como una tierra de contrastes. Las principales ciudades se levantan sobre lo que antes eran solo dunas de arena. Donde antes había desierto o pantano, hoy se ven granjas prósperas. Pero, para empezar, ¿por qué el desierto y el pantano? ¿No era esta la tierra de leche y miel? Hoy en día uno todavía está asombrado por las laderas desnudas de la cadena montañosa central. No tienen árboles y están muy secas. ¿Siempre ha sido así? ¿Qué había pasado con esta tierra que alguna vez fue la envidia del mundo? ¿Cómo era en la época de Cristo? La mayoría de nosotros hemos asociado esta antigua zona con camellos, burros y personas vestidas con atuendos beduinos. Pero esto no es nada parecido a lo que era antes. Los informes de los testigos nos dan una descripción sorprendentemente diferente. El testigo más importante fue Josefo, el historiador judío que vivió en el siglo I. Williamson, que nos ha dado una de las mejores traducciones de Josefo, resume gráficamente su descripción general. Observa cómo Josefo trae ante nuestros ojos las ciudades, palacios y templos que llenaron de belleza esta pequeña tierra y la convirtieron en una de las mayores creaciones del helenismo, tan diferente como se podría imaginar de la Palestina de nuestros recuerdos de la escuela dominical, un país lleno de tal riqueza, de esplendor arquitectónico y artístico como tal vez nunca haya existido en ningún otro lugar desde el comienzo del mundo, y, posteriormente, reducido por crímenes y locuras a un desierto, una masa de ruinas deformes. Introducción, Penguin. Estas dos declaraciones del traductor de Josefo comienzan a contarnos cómo era realmente Tierra Santa. No era nada parecido a lo que es hoy. La construcción de esta zona, convirtiéndola en una de las más prósperas del mundo, se inició 2 siglos antes de Cristo. Pero la mayor actividad se produjo en tiempos de Herodes el Grande. Necesitamos reconocer los avances culturales implementados por Herodes y sus sucesores. Hicieron de este país un escaparate de la cultura griega y el esplendor helenístico, lo que lo convirtió en un excelente ejemplo de grandeza clásica en el primer siglo. Los logros de Herodes ocurrieron justo antes del nacimiento de Cristo. El lado más oscuro de su vida ha sido adecuadamente escrito por Josefo y los escritores de los Evangelios. Sin embargo, había un rasgo en el carácter de Herodes que, en cierto modo, puede permitir al historiador darle su título común, el Grande. ¿La razón? Fue uno de los constructores más prodigiosos de todos los tiempos. Sus estructuras nunca fueron ordinarias en tamaño ni comunes en valores estéticos. Nadie podía igualar a Herodes en sus generosos desembolsos de recursos para la construcción de ciudades enteras, templos, puertos, teatros, anfiteatros, hipódromos, palacios, así como parques, jardines, caminos, etc. No solo sus empresas de construcción se extendieron a través de su propio territorio, pero su generosidad se extendió por todo el Imperio Romano de Oriente. Lo que creó en las 3 décadas de su gobierno fue un reino tan próspero que su esplendor externo recordaba la magnificencia tradicional de Salomón. Enciclopedia Bíblica McClintock and Strong, de la literatura teológica y eclesiástica, volumen 4, artículo Herodes. ¡Qué comparación! El reino de Herodes llegó a ser muy parecido al de Salomón en sus riquezas. Pero, ¿de dónde vino su riqueza? ¿Podrían la tierra de Herodes y sus dominios circundantes soportar gastos de construcción tan extravagantes? La respuesta es decididamente sí. Esta tierra era diferente en aquellos días.
Toda la zona era muy próspera. Hablando de la tierra en general, Josefo relata que la fertilidad de la tierra la convertía en un jardín de Dios en el que crecen los árboles más preciosos y hermosos en una variedad asombrosa. De Galilea en particular, la región norte de Tierra Santa, donde Cristo tuvo su hogar y donde llevó a cabo la mayor parte de su ministerio, Josefo afirma: toda la zona es excelente para cultivos o ganado y rica en bosques de todo tipo, de modo que por su adaptabilidad invita incluso a aquellos meros inclinados a trabajar la tierra. En consecuencia, cada centímetro ha sido cultivado por los habitantes y no se desprecia ni un rincón. Está repleta de ciudades y gracias a la abundancia natural, las innumerables aldeas están tan densamente pobladas que la más pequeña tiene más de 15.000 habitantes. Josefo, Guerra de los Judíos, capítulo 3, 3:2. ¿Qué pasa con Judea y Samaria en las regiones del sur y del centro? Las laderas no eran como los paisajes áridos y sin árboles que vemos hoy en muchas partes. Josefo nos dice que tanto Judea como Samaria están formadas por colinas y llanuras, con suelos fáciles de trabajar y rentables para el cultivo. Son bien arbolados y prolíficos en frutos, tanto silvestres como cultivados, porque en ninguna parte el suelo es árido por naturaleza y la lluvia es generalmente abundante. Todos sus arroyos son extraordinariamente dulces y la hierba exuberante es tan abundante que la producción de leche de sus vacas es excepcionalmente abundante. La prueba final de su destacada productividad son las multitudes de poblaciones de Judea y Samaria. Y vid, párrafo 4. ¿De dónde obtuvo Herodes su abundancia de riqueza que se volvió proverbial en todo el mundo romano? Provenía de la tierra y de la gente productiva que vivía en ella. En la época de Cristo era una de las zonas más ricas de todo el Imperio Romano. Toda la gente de la época lo sabía. Josefo admitió que de todas las ciudades bajo dominio romano, la nuestra, Jerusalén, alcanzó la cumbre más alta de prosperidad. Las guerras de los judíos, prefacio 4. Se puede demostrar fácilmente por qué llegó a ser tan próspera. Otras áreas del Imperio Romano, aparte de ciertas regiones de Asia Menor, Siria y Egipto, no estaban a la altura de la riqueza. Vastas zonas de Italia, el corazón mismo del imperio, eran verdaderos páramos creados por las guerras anibálicas, social y civil. Grecia estaba en ruinas, ni siquiera la fachada de lo que era antes. España y la Galia estaban subdesarrolladas. Fue Oriente quien soportó la carga financiera del imperio, y proporcionalmente fue la región herodiana la que encabezó a la mayoría de las demás. Incluso Tito, el posterior emperador romano, afirmó que la tierra de Herodes se había vuelto más rica que la propia Roma. Josefo, Guerra de los Judíos, capítulo 7, 1-2. Herodes fue un gran helenista, un gran exponente de la cultura griega clásica. Sus edificios tenían el sello de la Grecia clásica por todas partes. Las ciudades que construyó no eran como las típicas que se encuentran hoy en el Medio Oriente. Eran completamente griegos, con muchos adornos especiales creados por el propio Herodes. El principio rector que motivó a Herodes y sus arquitectos fue hacer las cosas más grandes y mejores que cualquier otra existente. El esplendor fue la tónica. Uno de sus edificios monumentales, que el pueblo del mundo romano admitía que era la estructura más impresionante de la tierra, fue el templo que Herodes reconstruyó en el monte Moriah en Jerusalén. Con toda su magnificencia, alcance y grandeza, oro, maderas raras, lujosas decoraciones de mármol y paredes colosales, ningún edificio del siglo XX podría compararse con él. Herodes construyó el templo para que fuera uno de sus mayores logros, y así fue. Se necesitaron más de 70 años para completarlo. Pero, curiosamente, se terminó unos 6 años antes de que fuera destruida por los romanos. Lo único que queda hoy es parte de su plataforma sobre la que se encontraban los atrios exteriores del templo, y parte de sus muros, el famoso muro occidental o muro de las lamentaciones.
El templo era una estructura inmensa. Fue construido sobre una gigantesca plataforma de piedra con muros por todos lados. Estos muros circundantes tenían aproximadamente 1 milla de largo, 200 pies de alto y en algunos lugares 18 pies de espesor. Josefo dijo que el muro fue en sí mismo la obra más prodigiosa que jamás haya oído hablar del hombre. Antigüedades de los Judíos, capítulo 15, 11:3. Rodeando el recinto del templo y lidiando con el interior de los enormes muros había una arcada o pasarela cubierta de 45 pies de ancho y sostenida por columnas corintias. Cada una de las columnas, alrededor de 1000, estaban hecha de piedras individuales, de forma circular, con capiteles corintios decorados de oro. El techo de esta arcada estaba revestido de cedro. La magnificencia natural de todo, el pulido perfecto, las uniones preciosas, dijo Josefo, ofrecieron un espectáculo extraordinario. Pero además de los colosales muros y la arcada, estaba el santuario mismo cerca del centro de la plataforma. El santuario estaba hecho del mármol más fino y tenía la altura de un edificio de 10 pisos. Todas sus puertas estaban cubiertas de oro y sus numerosas decoraciones eran de la mejor mano de obra imaginable. El santuario tenía todo lo que podía sorprender tanto a la mente como a los ojos. Recubierto por todas partes con gruesas placas de oro, en los primeros rayos del sol reflejaba una llamarada de fuego tan feroz que aquellos que intentaban mirarlo se veían obligados a volverse como si hubieran mirado directamente al sol. A los extraños, cuando se acercaban, les parecía a lo lejos una montaña cubierta de nieve, porque cualquier parte que no estuviera cubierta de oro era de un blanco deslumbrante. Guerras, capítulo 5, 6. La actual excavación arqueológica en el ángulo suroeste de los muros del antiguo templo, una excavación patrocinada conjuntamente por la Universidad Hebrea y el Colegio Ambassador, está descubriendo algunas de las reliquias asociadas con esta fabulosa estructura. Los arqueólogos que participan en la excavación siguen comentando la absoluta majestuosidad y gloria de estos restos. Herodes no hizo nada pequeño. Como ejemplo, la excavación ha estado excavando los cimientos de los pilares que sostenían el puente más grande jamás construido en el Imperio Romano. Un puente tan enorme que se podría colocar encima una supercarretera moderna con bastante facilidad. Ciertamente no había nada en común en las empresas constructoras de Herodes. Un ejemplo de esto es otro edificio que casi te deja sin aliento al verlo. Este fue el palacio que Herodes construyó para sí en Jerusalén. Era tan espléndido que Josefo dijo que ninguna lengua podría describirlo. Dejando de lado las hermosas habitaciones de Herodes, este magnífico palacio contenía inmensos salones de banquetes y un buen número de habitaciones, cada una con espacio para 100 camas. Todas las piedras de los pisos eran de diferentes colores. En el palacio de Herodes se encontraron en gran abundancia piedras que en otras partes se consideraban raras. No había 2 de las muchas habitaciones diseñadas iguales, y todas estaban lujosamente amuebladas, principalmente con oro y plata. Y junto con las numerosas habitaciones había espacios abiertos de césped verde, rodeados de arcadas con columnas. Había todo tipo de árboles a lo largo de los senderos y estos estaban flanqueados por cursos de agua y estanques adornados con estatuas de bronce por donde manaba agua. Josefo dijo que este palacio era tan maravilloso que casi hacía que el templo mismo pareciera insignificante. Pero hubo muchas estructuras maravillosas que hicieron de Jerusalén una de las ciudades más bellas del mundo, edificios que eclipsaron a las antiguas Atenas, Roma y Alejandría. Justo al lado del templo, Herodes construyó una de las ciudades más grandes de Oriente. Se describió más como un suntuoso castillo o palacio que como una fortaleza. Luego estaba el anfiteatro, que se parecía mucho al Coliseo construido posteriormente en Roma. A este anfiteatro se trajeron muchos animales salvajes, grandes cantidades de leones y otras bestias que rara vez se veían
en el Imperio Romano. Estas bestias luchaban entre sí o contra hombres en luchas de gladiadores. Herodes también construyó en Jerusalén un teatro griego y un hipódromo, donde se celebraban carreras de carros y caballos, gimnasia y pruebas atléticas a imitación de los Juegos Olímpicos. Además de todo esto y muchos otros edificios elegantes, había parques públicos, muchas fuentes, estanques y extensos jardines en toda Jerusalén. En el aspecto cultural, Herodes se rodeó de un círculo de hombres destacados en la literatura y el arte griegos. Los más altos cargos del Estado fueron confiados a retóricos griegos. Académicos y profesionales vinieron de todo el imperio para aprovechar la generosidad de Herodes en las artes liberales y las ciencias naturales. Herodes estaba tan enamorado del estilo de vida griego que incluso se jactaba de estar más relacionado con los griegos que con los judíos. En resumen, difícilmente había una ciudad helenística en cualquier parte del mundo que pudiera compararse en grandeza con la ciudad de Jerusalén en la época de Jesús. Tierra Santa estaba salpicada de ciudades y pueblos basados en diseños arquitectónicos griegos. Herodes embelleció una nueva Jericó, construyendo en la ciudad un palacio y una fortaleza. También dotó a los habitantes de un teatro, anfiteatro e hipódromo, además de un buen número de edificios públicos. En Paneum, cerca del nacimiento del río Jordán, la Cesarea de Filipo del Nuevo Testamento, construyó un gran templo a César con las piedras más finas disponibles. Luego, a unas 10 millas al sur de Jerusalén, levantó una montaña artificial de más de 300 pies de altura y encima construyó una fortaleza tan magnífica que se la describe más como un palacio que una ciudadela. También fortificó profusamente la famosa Masada y lugares al este de Jordania. Pero ni siquiera estas cosas contenían las ambiciones de construcción de Herodes. Al seleccionar un lugar en el mar Mediterráneo donde había una pequeña ciudad en estado de decadencia, decidió construir, con tremendas dificultades naturales en su contra, una ciudad y un puerto completamente nuevos. Gastando una gran cantidad de dinero, primero sumergió en el agua gigantescas piedras rectangulares para formar un rompeolas. La mayoría de las piedras tenían 50 pies de largo, 9 pies de profundidad y 10 pies de ancho. Comenzando desde la orilla, continuó este rompeolas hacia el Mediterráneo en forma circular, hasta que algunas de las piedras fueron sumergidas a 120 pies de agua. Después de sacar este rompeolas a la superficie, construyó un malecón en la parte superior que tenía 200 pies de ancho. Sobre él se construyeron numerosos edificios para marineros y pescadores. Frente a este puerto artificial que ahora había creado, construyó un templo a César con una estatua del emperador tan grande, tenía más de 40 pies de alto, que coincidía con el Zeus olímpico, una de las 7 maravillas del mundo. El resto de los edificios y estatuas de esta nueva ciudad eran de la mayor escala. En comparación, muchas otras obras del Imperio Romano quedaron eclipsadas. Debido a que esta nueva ciudad fue una de las más grandes creaciones de la época, Herodes le puso el nombre de César, llamándola Cesarea. La ciudad se menciona en Hechos 10:1. Pero esto no fue todo. La antigua ciudad de Samaria, en la región montañosa de Efraín, fue completamente reconstruida con una escala casi igual a la de Cesarea. Herodes también construyó 2 ciudades completas cerca de Jericó. Luego reconstruyó la ciudad costera de Antedón, que había sido destruida en la guerra, con su habitual grandeza. Y no debemos olvidar la gran ciudad comercial de Antipatris, que levantó en las llanuras de Sharón. La estrecha amistad de Herodes con César Augusto, el emperador romano, le proporcionó muchas ventajas naturales necesarias para emprender estos magníficos proyectos de construcción. Y para mostrar su agradecimiento a César, Josefo dice: «No se me ocurre ningún lugar adecuado de su reino que dejara sin algún tributo de estima para César. Cuando hubo llenado su propio país de templos, estos tributos se desbordaron en sus provincias, y en ciudad tras ciudad erigió un Caesareum, un templo de César». Guerras, capítulo 1,
21, del 1 al 8. Pero había más. Las provincias de Herodes no solo eran tan ricas que hizo de su reino el lugar de exhibición del mundo, sino que también derramó su generosidad en muchas ciudades y áreas remotas. Para Trípolis, Damasco y Ptolomeo proporcionó gimnasios, para Biblus un muro, para Beirut y Tiro salas, columnatas, templos y mercados, para Sidón y Damasco teatros, para la costera Laodicea un acueducto, para Ascalón baños, magníficas fuentes y cuadrángulos enclaustrados notables tanto por su escala como por su artesanía. En otros lugares dedicó bosques y parques. Distribuyó maíz a todos los que lo necesitaban. A Rodas le dio una y otra vez dinero para la construcción naval, y cuando el templo de Apolo fue incendiado, lo reconstruyó con nuevo esplendor de su propio bolsillo. ¿Qué hay que decir de sus donaciones a Licia o Samos, o de su liberalidad a toda Jonia, es decir, las ciudades de Éfeso, Esmirna, Troas, etc., suficientes para las necesidades de cada localidad? Incluso Atenas y Esparta, Nicópolis y Pérgamo, Micio, estaban llenas de las ofrendas de Herodes. ¿No es así? Y vid, párrafo 11. Y luego, como si esto fuera poco, pudo ayudar a una de las ciudades más grandes de Oriente, Antioquía. Esa ciudad no tenía suficiente dinero para pavimentar ni siquiera su calle principal. Pero, ¿qué hizo Herodes? Pavimentó 2 millas y un cuarto con la piedra pulida más fina disponible, y para asegurar su fama en aquella ciudad construyó una arcada sobre la calle sostenida por suntuosas columnas corintias, de punta a punta. Esto fue para mantener la lluvia alejada de la gente que usaba esta creación de Herodes. Y cuando los Juegos Olímpicos en Grecia estuvieron en peligro de suspenderse debido a la falta de fondos, Herodes donó tal cantidad de dinero para su mantenimiento que el comité lo nombró presidente de los Juegos. Y para perpetuar la memoria de este honor, les dotó para siempre de unos ingresos suficientes para garantizar que esta presidencia nunca sería olvidada. Y vid. Para resumir, Josefo dice, en cuanto a sus otros beneficios a varias naciones, es imposible contarlos, los que otorgó a las ciudades, tanto en Siria como en Grecia, y en todos los lugares a los que llegó en sus viajes. Antigüedades, 16 capítulo, 5:3. No cabe duda de que el reino de Herodes era uno de los más ricos del Imperio Romano. Como dijo Josefo, Tierra Santa había alcanzado la cima de la prosperidad. Esta tierra en tiempos de Cristo era la joya de Oriente. Sus edificios eran tan hermosos, sus fortalezas tan fuertes, su capacidad financiera tan grande, que nadie hubiera imaginado que todo quedaría reducido a cenizas y a la ruina total en una generación. Pero había alguien que lo sabía. Esa persona era Jesucristo. No mucho antes de su crucifixión, Jesús subió a la cima del Monte de los Olivos, que dominaba Jerusalén hacia el este. Cuando sus discípulos llamaron la atención sobre la grandeza del templo y de la ciudad, él respondió, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Marcos 13:2. ¿Quién podría haber creído semejante profecía? ¿La zona más próspera del imperio queda reducida al olvido? Esto parecía absurdo e increíble. Pero esto es lo que Cristo profetizó, y en una generación se había hecho realidad. Muy cierto. Cristo había dicho que cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Lucas 21:20. Cuando los judíos se rebelaron contra los romanos, los ejércitos romanos rodearon la ciudad, pero luego, por alguna razón desconocida, se retiraron repentinamente. Esto les dio a los seguidores de Cristo la oportunidad de obedecer su orden de huir de la ciudad. Pero, ¿quién podría haber creído que la desolación de Jerusalén estaba cerca, excepto aquellos que confiaban en la profecía de Cristo? En cuestión de meses todo había terminado. La alguna vez hermosa Jerusalén y Judea, el orgullo del mundo, yacían en completa desolación. Escuche la melancólica descripción de Josefo de Judea y Jerusalén después de que terminó la guerra.
El campo, como la ciudad, era un espectáculo lamentable, porque donde antes había una hermosa vista de bosques y parques, ahora no había nada más que desierto y tocones de árboles. Nadie, ni siquiera un extranjero, que hubiera visto la antigua Judea y los gloriosos suburbios de la ciudad, y ahora hubiera puesto sus ojos en su actual desolación, habría podido evitar suspirar y gemir ante un cambio tan terrible, porque cada rastro de belleza había sido borrado por la guerra, y nadie que lo hubiera conocido en el pasado y lo hubiera encontrado de repente habría reconocido el lugar. Guerras, capítulo 6, 1:1. Los romanos se llevaron a varias partes del imperio a gran parte de la población restante y también se llevaron muchas de las hermosas piedras y otras joyas que componían esta tierra que alguna vez fue gloriosa. Se ha dicho que si las ruinas de estas ciudades, edificios y templos herodianos se hubieran dejado en lugar de quitarse, los admiradores clásicos no irían a Grecia o al Asia Menor occidental para ver los restos del mundo helenístico. Vendrían a Jerusalén y sus alrededores. Pero casi todo fue arrebatado durante las décadas que siguieron a la desastrosa guerra entre romanos y judíos. Y del edificio mismo del templo no queda piedra sobre piedra. Con esa guerra, el esplendor externo de Tierra Santa, una gloria que se acercaba a la de Salomón, desapareció por completo. La guerra romano-judía comenzó su declive. Las guerras que vinieron después, a lo largo de los siglos, lo han reducido aún más al estado en el que se encuentra ahora. Pero ¿ha sido desterrada para siempre su gloriosa tierra de la época de Cristo con su belleza y prosperidad? Pronto llegará el momento en que Tierra Santa recuperará su prosperidad, e incluso en una escala mayor que la de los tiempos de Salomón y Herodes juntos. El profeta Joel dijo que el Señor tendrá celos de su tierra y se compadecerá de su pueblo. Os enviaré trigo, vino y aceite, y os hartaréis de ello. Porque los pastos del desierto están brotando, y el árbol dará su fruto. La higuera y la vid darán su fuerza. Los suelos se llenarán de trigo, y las tinajas rebosarán de vino y de aceite. Comeréis en abundancia, y saciaos, y alabad el nombre del Eterno vuestro Dios, que ha hecho maravillas con vosotros. Y sucederá en aquel día que los montes destilarán mosto, y los collados manarán leche, y todos los ríos de Judá correrán aguas. Joel 2:18, 19, 22, 24, 26 y 3:18. Ya se está dando un paso en esta dirección. La reforestación ha comenzado en muchas zonas. Las ciudades son cada vez más modernas y las zonas se limpian y embellecen. Incluso la excavación arqueológica de la Universidad Hebrea y el Ambassador College está ayudando a limpiar los escombros que han cubierto Sion durante los últimos 1900 años. Dios ya ha comenzado el rejuvenecimiento. Sin embargo, el cumplimiento completo de la profecía de Joel llegará cuando el verdadero Mesías de Dios, Jesucristo, regrese a esta tierra. Entonces es cuando la zona volverá a su gloria prístina, convirtiéndose nuevamente en una tierra de leche y miel, la verdadera tierra prometida de Dios. Entonces se convertirá en el centro de la tierra, política, cultural, económica y espiritualmente. La gloria de Tierra Santa regresará, pero en una escala mucho mayor. Dios acelere ese día.